Listo, bueno, entonces vamos a dar inicio. Muy buenas noches para todos ustedes. Primeramente, pues agradecerles por el acompañamiento. Me presento a mi tutor. Mi nombre es Angie Carolina Molina Merchán y pues como ustedes saben, soy aspirante pues a psicología, ¿sí? Soy estudiante de la psicología. Entonces, en esta noche, pues vamos a hacer un ejercicio, vamos a tener un pequeño conversatorio, un pequeño grupo focal, en el cual vamos a estar tocando, pues, un tema que hemos venido tratando nosotros como grupo colaborativo junto con mis compañeros. Hemos estado, les voy a comentar un poco, entonces hemos estado hablando acerca de lo que tiene que ver con los estereotipos que manejan muchas veces nuestra sociedad y pues en base a esto hemos encontrado una problemática como muy común y tiene que ver pues obviamente con los inmigrantes venezolanos. Y me gustaría entonces que en esta noche habláramos acerca de eso, comentarles que pues de alguna manera no hay respuestas correctas o incorrectas. Vamos a tener entonces el punto de vista de cada uno de ustedes. El propósito es pues charlar, platicar, dar nuestros puntos de vista. Más bien, si de pronto en algún momento la pregunta no resulta cómoda para ustedes para responderlo, no hay ningún problema, ¿sí? Entonces, pues vamos a dar inicio y me gustaría entonces iniciar con Eneriet Merchan. Bueno, entonces vuelvo y digo, la problemática que nosotros hemos estado abarcando tiene que ver más que todo con los inmigrantes venezolanos, algunas situaciones que pasaron con ellos y como muchas veces en nuestro país, en cierto, según la opinión de muchos, o para la opinión de muchos, se puede ver afectado por esta situación, ¿sí? Entonces, bueno, vamos entonces a iniciar. Me gustaría que usted me diera su punto de vista en cuanto a, por ejemplo, ¿considera usted que la migración de ciudadanos venezolanos ha afectado realmente a nuestro país? ¿Puede encender su micrófono? Buenas noches. Personalmente sí, creo que ha afectado eh, el hecho de que muchos ciudadanos venezolanos hayan llegado a nuestro país por dos aspectos importantes. En primer lugar, porque muchos de ellos pues vinieron y vinieron sin un propósito alguno de un mejoramiento de su vida, de una economía, sino que algunos de ellos vinieron pues a delinquir, ¿no? En las calles, a tomarse en muchos lugares, a asaltar, a hacer cosas que pues las autoridades han ratificado que son ciudadanos venezolanos. ¿Sí? Eso ha afectado a nuestro país. Y en segunda área, creo que ha afectado también porque muchos de ellos también vinieron a trabajar y por su necesidad, por su anhelo de tener un ingreso para ellos, para sus familias, quizás se sometieron a trabajar a costa de cualquier precio. Es decir, eh, hubo mucho desempleo en Colombia de ciudadanos colombianos porque los venezolanos vinieron y aceptaron trabajos a un costo muy bajo, de manera que pues los patrones, por decirlo así, pues preferían con lo que pagaban a un ciudadano colombiano, pagaban a dos venezolanos. Entonces hubo desempleo para la ciudadanía colombiana y afectando de esa manera nuestra nación. Bien, entonces usted considera, por ejemplo, que obviamente o sea, afectó en cierta parte, pues la parte social, ¿sí? Por el hecho de que quizás incrementó la delincuencia, como dice usted, ¿sí? Quizás de pronto se formó muchas situaciones, sí era muy común, y uno puede decir que sí era muy común el hecho de que de pronto muchos de ellos, en lugar de venir a aportar de pronto algo bueno a nuestro país, pues fue más bien como algo negativo, ¿sí? Entonces, pues digamos lo que se manifiesta realmente es un punto de vista pues importante, teniendo en cuenta que, por ejemplo, lo del empleo, sí fue o se incrementó muchísimo la tasa de desempleo una vez ellos llegaron aquí por el hecho de que esas cosas, pero usted considera que realmente sí hubo entonces una explotación en cuanto a los empleados, en cuanto a de pronto conoció personas, testimonios, algo al respecto de eso de la sobreexplotación de venezolanos, obviamente. Claro que sí, y no solamente de los venezolanos, sino de los mismos colombianos.
porque conozco casos de algunos empleados, un ejemplo en la ciudad de Bogotá, un empleado común y corriente, ¿sí? De un supermercado que trabajaba, digámoslo, 8 horas, ¿sí? Que está dentro de la ley, su horario, pero como venían venezolanos a pedir trabajo a más barato precio, ¿cierto? Por un precio mucho más económico, entonces muchos patrones le exigieron simplemente al trabajador colombiano, bueno, o trabaja 1 hora más, o mejor dicho, le ponían más condiciones, más requisitos, cosa que si no aceptaba esas condiciones, esa explotación laboral para ellos como ciudadanos, pues iban a contratar a ellos como colombianos iban a contratar a los venezolanos, ¿sí? Entonces fueron explotados no solamente los venezolanos, porque obviamente se les dio trabajo, pero a un precio muy bajo, ¿sí? Ellos por su necesidad se sometieron a esa situación en un principio, entonces fueron de alguna manera explotados laboralmente, ¿sí? Pero también muchos ciudadanos colombianos se tuvieron que someter a horas extras sin remuneración alguna con tal de no perder sus empleos. Ujú. Bueno, muchísimas gracias, excelente. También, bueno, me gustaría, por ejemplo, compartir otra pregunta. En esta ocasión me gustaría que nos compartiera la opinión nuestra acompañante Carol Suárez. Carol Suárez, ¿usted qué considera? Hay muchos estereotipos, ¿cierto? Ya como les veníamos comentando, nuestra sociedad está llena de estereotipos, ¿sí? Y no son necesariamente estándares de belleza, sino vemos como muchas veces nuestra sociedad, de acuerdo al estándar económico, ¿sí? Si una persona tiene más dinero, se acepta más fácil. Si una persona quizás es más, incluso más atractiva físicamente, se acepta más fácil, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta que como sociedad tenemos muchos estereotipos, ¿cuál usted cree que son, o sea, primordialmente o necesariamente los que nosotros utilizamos, pues para subestimar a esta población, ¿sí? Porque, digamos, generalmente se hablan de venezolanos y como que las personas dicen, ah, sí, un venezolano, pero como que no simpatiza a primera a impresión, ¿sí? Acerca de ellos. Entonces, ¿qué podría usted decirnos al respecto? Bueno, en cuanto a la clasificación de estereotipos, podría decir que el primordial con la que subestimamos a esa población es por lo mismo, por la nacionalidad, ¿sí? Como mencionaba, eh, solamente por el hecho de decir soy venezolano, un ejemplo, por simple hecho ya se pueden imaginar muchas cosas, que es un vándalo, que solo viene a causar daño al país o que a lo mejor no va a poder brindar un buen trabajo o un buen servicio solamente por el hecho de su nacionalidad, ¿sí? Porque se ha creado eso, se especula que los venezolanos en algunos casos son unos flojos, incluso he escuchado esa frase para el trabajo, ¿sí? Entonces ese es uno de los estereotipos primordiales solamente por el hecho de su nacionalidad. El otro también, pues un estereotipo, pues podría decirse que por las costumbres que puedan traer, que hacen parte de lo que, sí, de lo que es la vida social allá de ellos, ya que es distinto a cómo es aquí en nuestro país. Ok, sí, eso es muy importante, digamos, a veces como que nosotros siempre nos gusta como siempre clasificar, ¿sí? O es bueno o es malo y como que no hay siempre un punto de pronto intermedio o muchas veces por apariencia, por las cosas primeras que vemos, por incluso comentarios de los demás, pues llegamos como a tener ese tipo de especulaciones y y no solamente ha sido desde ahora, sino desde la antigüedad. Uno siempre puede ver que desde muy antiguamente la gente siempre ya existían las clases sociales, ya siempre toda la vida ha existido ese tipo de cosas de que muchas veces nos dividen, nos ven diferentes, unos tienen más valor que otros, sí, pero sin embargo no es así. Ahora me gustaría que de pronto nuestra acompañante Ángela Moreno nos compartiera un poquito de su opinión. ¿Usted considera que si esos migrantes venezolanos hubieran llegado aquí a nuestro país,
en otras condiciones que no hubieran sido necesariamente obligatorias para ellos, es decir, que salieron de allá y tuvieron que ir a buscar trabajo porque no había otra opción, o que salieron por la situación económica. ¿Usted considera que si ellos hubieran venido a este país por otras razones, las cosas serían diferentes? Muy buenas noches. Sí, considero que sí serían diferentes las cosas porque ellos salieron de su país y llegaron al nuestro fue porque ellos venían forzados, no por voluntad de ellos. Considero que ninguno de ellos salieron por voluntad propia, fue porque por el régimen de su país tuvieron que salir. ¿Por qué? Por la economía, porque no tenían un trabajo, porque por el bienestar de sus familias, de pronto tal vez hasta por la seguridad de sus familias, tuvieron que salir de ese lugar, de ese país, y llegaron acá de esa manera, creería yo que fuera, o sea, no por su propia voluntad, sino forzados, como ya lo dije. Hubiera sido diferente si simplemente hubieran venido algunos a nuestro país con el propósito quizás de conocer nuestro país, de trabajar, quizás buscando una nueva oportunidad, ¿no? Como muchos de un país, digamos, de acá de Colombia, va a Estados Unidos o va a España, va a otro lugar. em, Quizás con el anhelo de conocer otro país, de tener otras oportunidades Es decir, o sea, diferentes, como por de cuestión vivir de algo turismo, distinto. ¿sí? ¿Perdón? Por cuestión más como de turismo, más no de necesariamente venir a, ¿sí? Sí, más bien, sí, por ir a conocer, quizás también aspirando a algo, algo mejor, ¿no? Pero de su voluntad, no forzado como le sucedió a los venezolanos. Entonces, claro, hubiera sido totalmente diferente y quizás no hubiera sucedido pues lo que sucedió en nuestro país, de que como que se hace a un lado a ellos por, por lo que se piensa o se considera de lo que son ellos, ¿no? Entonces, creería que sí, hubiera sido totalmente diferente si no hubiera salido en esas circunstancias. Muchas gracias. Sí, quizás sí, de pronto un ejemplo. Así como hay muchas personas que consideran Colombia un país turístico, ¿cierto? Si quizás muchos de ellos hubieran llegado aquí a ese lugar con el propósito de ser turistas, de pronto de conocer, buscar oportunidades, pero en otras condiciones, ¿sí? Quizás decir, no, vengo a trabajar porque salió oportunidad tal, no sé qué, ¿sí? Más no necesariamente, por ejemplo, en el caso como nos compartía Neriet, de que de pronto llegaran al extremo de decir o de trabajar a cualquier costo, en quizás unas condiciones no las mejores, ¿sí? Entonces, probablemente las cosas sí hubieran sido diferentes. Pero entonces ahora me gustaría también que nuestra acompañante Lina en esta noche nos estuviera pues compartiendo su opinión. Y Lina, tengo una pregunta para usted. Dice, ¿usted conoce de alguna manera la problemática social, política o las circunstancias que de alguna manera llevaron a los venezolanos a venir a este país, a quizás enfrentar ese tipo de situaciones, a buscar trabajo como sea, ¿sí? ¿Qué nos podría decir al respecto? ¿Tiene algún inconveniente con la conexión o algo así? O por el momento entonces le damos la oportunidad a nuestra compañera Derly también. Derly, ¿cuál considera de alguna manera, cuál es su perspectiva, la especulación que usted ha escuchado de otras personas, quizás de su vecino, de, no sé, ¿sí?
acerca de los inmigrantes venezolanos, ¿sí? Se escuchan buenas cosas, se escuchan cosas negativas. Buenas noches. Pues considero yo, al igual que como lo decía Carol, pues acá en nuestro país se tienen muchas especulaciones, diferentes opiniones acerca de los inmigrantes venezolanos, que muchas de ellas pues no son buenas opiniones, ¿sí? Siempre los tildan de que son malas personas, de que son ladrones, de que son, sí, gente de no tenerles mucha confianza, por así decirlo. Pero en mi opinión, diría yo, pues sí, claro, uno se encuentra todo tipo de personas en el mundo, por así decirlo, en el país, pero también digo yo que, pues, o sea, esa idea que nosotros siempre tenemos o esa idea que nos meten en la cabeza de que son gente de no tenerle mucha confianza, digo yo que tampoco es de todos. Sí, o sea, creo yo que tampoco no es que solamente porque unos hacen unas cosas, entonces ya todos los venezolanos son iguales. Digo yo que no. Tengo una perspectiva diferente por lo que pues he podido ver en mi comunidad. Hasta ahora no puedo decir pues que, porque pues en el lugar donde yo vivo sí han habitado familias venezolanas, se han venido a vivir a este lugar. Y pues en realidad no tendría nada que decir de ellos porque son gente muy amable, muy generosa, que se preocupan por trabajar, son muy honestos. Entonces, en cuanto a eso, diría que yo tengo una opinión totalmente contraria a la de los demás. Ok, muchísimas gracias. Sí, realmente es importante pues tener en cuenta que no todos somos iguales, ¿no? Y eso no solamente aplica con los venezolanos, sino con cualquier otro tipo de población. Muchas veces nosotros nos dejamos llevar más de pronto por comentarios, porque todos dicen los venezolanos son malos, entonces nosotros también, ay, sí, los venezolanos son malos, pero pues realmente no es así. Entonces, nada, muchísimas gracias por ese acompañamiento. Realmente, pues es importante de pronto llegar a entender eso, ¿sí? Nosotros como sociedad muchas veces ver esa necesidad. Hay muchos de ellos, como lo nombraba Derly, hay muchos de ellos que de pronto no vienen con el propósito de hacer cosas negativas, sino que realmente hay personas que buscan salir adelante, que buscan, pues a pesar de todas las condiciones, pues proyectarse, en tener un futuro. Hay personas que realmente quieren buscar una buena oportunidad, sí. Entonces, muchas veces por la cuestión de los estereotipos, pues nos negamos a eso. Entonces, eso era lo que queríamos compartir en esta noche. Muchísimas gracias por su acompañamiento y nada, eso era.